Buenos días. Hola, muy buenos días con todos muchachos, espero que se encuentren muy bien. ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Todo pues sí, abogado. Muy bien, ya usted. Todo tranquilo, y un poco a full, pero sí nos toca. ¿Qué más muchachos? ¿Cómo les ha ido? ¿Qué tal ahora sí ya descansados del paseo? Bueno, Los ¿qué que más? pudieron ir, abogado, yo me quedé con las ganas por el derrumbe. No, claro, sí, como les dije, no. Justamente estábamos atravesando la semana anterior una situación bastante complicada, súper complicada, por todas las particularidades que se llegaron a presentar. Eh, Creo que, bueno, ahorita como que estamos ya un poco mejor ya. Perdón. Entonces. Sí es importante que tomemos en consideración eso, ¿no? Por eso yo les había dicho, era comprensible que no todos puedan asistir. Entonces, nosotros como Universidad Estatal de Bolívar priorizamos el, el cuidado, ¿sí? De nuestros estudiantes, la integridad física, mental de quienes forman parte de nuestra familia universitaria es esencial. Entonces, no se les podía exponer en este sentido a que viajen con todos los pormenores que suscitaron la semana anterior, que como es de su conocimiento, estuvo súper complejo el tema, ¿sí? Tanto que incluso el sábado, cuando ya estaban terminando de abrir la vía, hubo otro derrumbe grande. Sí, hubo otro deslave, entonces, imagínense. Ahora sí como que podemos decir que ya estamos un poquito más tranquilos, que ya se llegaron a subsanar estos inconvenientes. Esperemos también que no se vuelvan a suscitar estos casos, porque la naturaleza es impredecible, muchachos. Y créanme que no hay poder humano que pueda controlar la naturaleza. Entonces, sí son cosas que debemos considerar en este sentido. Por eso incluso las carreras que se desarrollan tanto en Chimbo como en San Miguel permanecieron de forma virtual la semana anterior. Ya desde el día de ayer volvieron a la normalidad con la apertura de las vías y con el tema de, de la habilitación del camino en este caso para poder regularizar las clases. ¿Sí? Muy bien. Bueno, en este sentido, nosotros ya estamos al día. Ahora sí estamos al día, ¿no? En lo que tiene que ver con las actividades correspondientes en a estas 2 semanas y a la tercera, esta tercera que estamos iniciando. Dime, Miguel. Abogado, disculpe que le interrumpa. La compañera, la presidenta Darlet, me está un poquito delicada de su salud, entonces me dijo si le podía dar expresando una idea que tienen los compañeros sobre se suscitó hace unos días en el test, que No, si podía ayudarles con la habilitación. ni se molesten, muchachos. Sí, Eso, gracias a Dios yo ya. no presenté el problema, pero por mis No te compañeros preocupes, Miguel. estoy comunicándole. No, no te preocupes. Yo como ya les mencioné, muchachos, ahí sí, ya ni se molesten. Sí, cuando se establece actividades, tanto como los test, en el mismo sentido que tareas, yo no vuelvo a habilitar. ¿Sí? Yo no vuelvo a habilitar a nadie en este sentido la plataforma. La recomendación que les doy, muchachos, es que estudien para los siguientes test y que sean responsables, ¿sí? Yo, como les he dicho, se estructura y se desarrolla este tipo de actividades de forma conjunta.
¿sí? Incluso la Darly, en este caso, eh, fue quien a través de todos, de todo el curso, coordinó las fechas y la hora. Yo no les impuse, ¿no es cierto? Ya, entonces eso lo tienen claro, ¿verdad? ¿Sí o no? Ya, entonces lamento mucho, muchachos, en ese sentido yo no vuelvo a habilitar, así que no se desgasten mejor. Si me van a hablar del tema, mejor no pierdan el tiempo, ¿sí? Esos sí son particulares que ya les comunico. Y les comuniqué, de hecho, con anticipación del caso, al inicio del ciclo de nivelación. Melanie, Sisa, Jason Sánchez, Neisser Camacho, Doménica Aldaz, Danae Morocho, John Palate, Génesis Velastegui, René Córdoba, Anaí, no leí el nombre. Bueno, verán muchachos, esta es la primera y única vez que les voy a nombrar. ¿Por qué? Porque de aquí yo no me complico y van a ser testigos de ello, ¿sí? Aquí tenemos estudiantes que están con las cámaras apagadas y creo que ya conocen en este sentido las reglas, ¿no es cierto? Yo no me complico, ¿sí? Yo creo que ya estoy hablando con estudiantes adultos, ¿no? ¿Sí o no? ¿Ya? Aquí Anaí Mestanza, Doménica Aldaz y Adriana Ucancela. Yo no sé qué parte de que deben mantener las cámaras encendidas no lo Está entiendo. prendida, dice en la Aucancela. ¿Dónde está esta apagada? ¿Estás conectada en dos dispositivos? Es que lo que pasa es que algo está pasando con la laptop y también tengo el celular activado, de repente se me sale de la laptop y voy al celular Bueno, y está ya. activada mi cámara. Bueno, entonces en tu caso no hay problema. Pero Ok. aquí tenemos a Yajaira Arboleda, parece. No creo ni que está aquí, no sé. Entonces, muchachos, yo no Sí, tengo que sí estoy, estarles. sí Ya, estoy. ¿Qué dice? ya, ¿y Sino que por se qué me traba. ya, verán, muchachos, a mí no me pongan pretextos, ¿sí? No sé si me hago entender. Vean, yo ya he sido docente 5 años. Cuando ustedes quieren ir, yo ya fui, regresé y me volví a ir como 5 veces. ¿Sí? Así que a mí no me van a poner pretextos y no me van a poder, no me van a poder ni mentir. ¿Estamos? Así que es la última vez que yo ingreso y les tengo que estar nombrando. Porque si no, ¿qué es lo que voy a hacer desde la próxima clase? A ver quién me dice. Ingresa y si les ve apagados de una les saca de sala. Ya, correcto. Ya, entonces esto va para todos, ¿no? No para los cumplidos, no para los que sí me han escuchado, ¿sí? Para las personas que como se dieron cuenta el día de hoy, a pesar de conocer las reglas, no cumplen, ahí sí yo también. Yo como se han dado cuenta, yo en este caso, yo sí, lo que les manifiesto, cumplo, ¿sí o no? Así que tomarán en cuenta eso, yo no pierdo el tiempo y yo no me complico tampoco. Fernanda Llanes. Abogado, muy buenos días. Lo que pasa es que yo tuve un inconveniente con el TES 1. Está bien, usted no va a habilitar y respeto mucho esa opinión y lo que usted dice como abogado docente, pero Ujú. ¿habrá un trabajo práctico o algo para realizar? No hay Porque nada. recuperaciones, muchachos. Ya, listo. Así de simple y directo, muchachos. Entonces son cositas que ya les manifesté yo desde el principio, ¿se acuerdan? Ya. Entonces esto yo ya les mencioné incluso. Y perdón que te haya cortado. ¿Cómo te llamabas? Perdón, perdón. No, ya te me perdiste. Pero bueno, Fernandas, mi nombre ya, es Fernanda. ya, Fernanda. Entonces, perdón que te corté, pero bueno. Ya, entonces yo ya esto les manifesté. En la clase 1, ¿se acuerdan? Cuando hablamos de las directrices, de las reglas, de los lineamientos, ahí les dije todo esto. Por eso mismo les manifesté que ni siquiera se desgasten ya diciéndome que les habilite la plataforma. ¿Sí?
Ya, entonces son cositas que debemos ir tomando en cuenta y en consideración. Y a la Darly, ¿qué le ha pasado? Pues que anda enfermo. Es que lo que pasa que mi tía me contagió la gripe. Ahora este ver, porque ahorita, ¿saben? Cierto, ya vamos a hablar de eso también, muchachos, tendrán cuidado, aspectos de salud. Sí, estamos atravesando pongámoslo así como, bueno, no tan complejo, ¿no? Pero mini pandemia, ¿no? Por el mismo hecho de todas las enfermedades que estamos viviendo aquí de forma interna en el Ecuador, ¿sí? Ya han de haber escuchado de esta tosferina, ¿no? Tal vez eso debemos tenerlo claro y seamos adultos responsables. Como habrán escuchado, no es mortal para los adultos, pero sí puede serlo para los chiquitos. ¿Sí? Y yo creo que en todas nuestras familias debemos de tener hermanitos, sobrinos, incluso hasta hijos, ¿no es cierto? Entonces debemos tomar en cuenta estos particulares. Dime, Adriana. Bueno, lo que está hablando de los test, el último test que ya habilitó, bueno, que ya va a habilitar el de esta semana, De- vi que el viernes, ¿no? Sí, ya. el horario es de 5 minutos habilitado. Ujú. Entonces, yo quería saber si es que nos puede aumentar el tiempo, porque a No, veces, no. no, muchachos. Entonces, de eso nomás. Ya. Perfecto. Entonces, como les decía, muchachos, en este sentido, tomar en consideración estos particulares. Porque incluso también en la costa creo que escuché que había la fiebre amarilla, creo que está también ahorita en auge, ¿no? Si no estoy mal. Sí, y otra enfermedad más, creo que están. Tres enfermedades en sí. Sí, muchachos, entonces vean, seamos responsables, cuidarán. Nosotros también en este caso debemos tomar las precauciones del caso por el mismo hecho de que les digo la salud. La salud es invaluable, porque ustedes han de haber escuchado alguna vez que incluso hasta los multimillonarios cuando se enferman, con todo con todos sus tesoros y su dinero no pueden hacer nada. ¿Sí o no? Dime, Miguel. Sí, un brote de leptospirosis también está en el oriente. Entonces, son varias enfermedades que están ahorita brotando por la época lluviosa. Entonces, esperemos que ahora con el verano, como siempre, se calma un poco. Esperemos, esperemos, porque sí les digo, terrible está el tema, está terrible el tema, muchachos. En este sentido, sí, debemos tomar, como les decía, las precauciones del caso para evitar cualquier tragedia que pueda llegar a darse o que pueda suscitar, ¿sí? Ya en ese sentido, les decía a ustedes, ya creo que son adultos la mayoría, ¿no es cierto? Ya son mayores de edad la mayoría. A ver, levanten la mano los mayores de edad. Bueno, según lo que veo, este curso es de 58. De lo que puedo observar aquí, la un poquito, no, la mitad por lo menos del curso ya son mayores de edad. Muchachos, como yo les había comentado y lo que veníamos conversando, ¿no? Ya pueden bajar las nomás las manitos, muchachos. La adultez no simplemente es el beneficio de que tienen la cédula, ya les dejan entrar a las discotecas, ¿sí? No, también en este caso, ustedes al ser ya adultos tienen obligaciones y responsabilidades. ¿Estamos? Entonces, sí son cositas que debemos tomar en consideración. Baja nomás la mano, Camilo y Anaí. Ya, bajen nomás la mano, no hay problema. Yo sí, ¿qué les diré? Aquí Guarana prácticamente no tiene mucha diferencia del frío que estamos viviendo en Salinas de hace una semana. Ha estado terrible el clima aquí en Guarana. Sí, esperemos que, como lo decía
como lo mencionaba, ya se me perdió. Bueno, Mateo creo que era. En Sí, este abogado. caso que ya tengamos una mejora en el ámbito climático, porque sí está grave. Y de igual manera, siempre seamos precavidos y cautelosos. Aquí sí me dio mucha pena un suceso que se dio el domingo, ¿sí? La verdad no les conocía a estos muchachos, pero sí me causó lástima y pena porque eran jovencitos, no creo que han de haber tenido mucha diferencia de edad que ustedes muchachos, ¿sí? A la chica creo que le pondré unos 25, 27 años máximo, y al otro muchacho, más o menos él sí creo que debe haber sido como de mi edad, según lo que veía, un poquito mayor. Pero miren lo que es la vida. Nadie tiene la vida comprada, muchachos. Y lo más triste, ¿saben qué es? Que pagan justos por pecadores, ¿sí? Por la irresponsabilidad de un imprudente. Existió un accidente súper fuerte aquí en Guaranda, ya finalizando el feriado prácticamente. Y existieron dos fallecidos y dos personas tan graves, si no estoy mal. Entonces, son cositas también que nos ponen a meditar un poco, ¿verdad? Porque, como les decía, nadie tiene la vida comprada y nunca se sabe. Entonces, por eso siempre debemos ser prudentes, siempre tenemos que ser prevedores de cualquier circunstancia y mucho más cuando a veces ya se sale de nuestras manos, ¿sí? Es decir, a- quedamos a predisposición incluso de gente que no tiene nada que ver con nosotros. Y sí me ha dado bastante lástima eso. Por eso, muchachos, ustedes también cuídense, ¿sí? Porque este accidente suscitó por dos cuestiones, posiblemente. Uno, consumo de bebidas alcohólicas al conducir un vehículo. O dos, por venir en exceso de velocidad, ¿sí? Y la persona que provocó este accidente fue tan cobarde que huyó. Ojalá y espero que le encuentren y que obviamente se haga responsable de todo el daño que causó. Yo creo que estas circunstancias nos vuelven mucho más empáticos, ¿no es cierto? Porque a veces les puede pasar a ustedes, ¿sí o no? O les puede pasar, le puede suceder a eso a un familiar, a un hermano, un amigo, a su enamorado o a ustedes mismos, ¿sí? Por eso sí tenemos que ser empáticos en este tipo de cuestiones y incluso ser más responsables, ¿no? Para que no susciten estas circunstancias tan apremiantes y tan trágicas como las que se dieron aquí el fin de semana en Guarana, muchachos. Perfecto. A ver, hoy nos toca también una clase súper chévere, les comento. Vamos a hablar sobre el origen de la oratoria, ¿sí? Vamos a hablar sobre el origen de la oratoria, que en este caso vamos a tratar sobre temas bastante importantes también que necesita ir conociendo. Pero antes, ustedes ya saben que tenemos que hacer algo, así que vamos a registrar la asistencia para que no tengamos ningún tipo de pendiente. Por favor, estarán atentos a la lista, muchachos. Kerly Albán, Presente. Doménica Aldaz, Presente. Anderson Andino, Presente. Yajaira Arboleda, Presente, Lisen. la Adriana Ocancela, Presente. Alexander Barrigas, Presente, Lisa. Camilo Berrú, Presente, abogado. Santiago Brito, Presente, profe. Madeleine Calero, Presente, abogado. Madeleine, no, Madeleine, Sí. ya.
Disculparán nomás si me equivoco por el momento, porque ya como les dije, ya les voy a ir conociendo más, ¿no? Ahí sí ya. Neisser Camacho, Neisser Camacho, Carol Cando, Presente. Emily Casillas, Presente, abogado. Javier Cocha, Presente, abogado. René Córdoba, Presente, abogado. Jessica Cuestas, Presente, abogado. Nayeli Chacha, Presente, abogado. ¿no? Daritza Chichande, Presente, abogado. Kerly Chillo, Melanie Chuquitarco, Presente, abogado. Christian Chusín, Presente, abogado. Jordan Estrada, Presente. Alison García, Presente. Gilmar García, Presente. Natalie García, Evelyn Guanotuña, Presente, abogado. Ayrton Hurtado, Presente. Jennifer Jiménez, Presente, abogado. Jennifer Lara, Presente, abogado. Ingrid Macías, Presente, abogado. Alondra Marca, Presente. Yeisel Martínez, Presente, abogado. Y abogado, el señor Camacho sí está en clases, solo que no le funciona el audio y también están chicos en sala de espera por culpa del internet. Ay, sí, lamento mucho. Ya yo como les dije, pretextos conmigo no. ¿Sí? Pretextos conmigo no merecen el mismo mérito las personas que se conectan de forma normal a quienes pretenden aparecer ya a la media hora de iniciada la clase, muchachos. Ustedes mismos no traten de justificar. ¿Sí? Yo en ese sentido, me disculpan, pero no. Yo sí, conmigo no. ¿Sí? Natalia Mazabanda, Presente, abogado. Jennifer Mestanza, Presente, abogado. Buenos días. Miguel Moncayo, Presente, abogado. Alexis Moreira, Presente, abogado. Cindy Moreno, Presente, abogado. Deyaneira Morocho, Presente. John Palate, Presente. Naomi Palis, Presente, abogado. Mariusi Pilapanta, Presente. Dayana Pilataxi, Presente, abogado. Lisbeth Ramírez, Presente, abogado. Jimshe Ramírez, Presente. Dayana Ramírez, Presente. puro Ramírez en este curso. Nicolás Robalino, Presente. Saúl Rodas, Presente. Brian Romero, Presente, abogado. Jason Sánchez, Doménica Saravia, Presente, profe. Génesis Segovia, Presente, abogado. Melanie Sisa, Presente, abogado. Isabel Tibiano, Presente, abogado. Leslie Torres, Presente, abogado. Esmeralda Vázquez, María Velasco, Abogado Leslie Génesis Travesista. No sé si Velastegui, me escuchó. Génesis Presente. Velastegui, Presente. denme un momento. Génesis Velastegui, Yo. Presente.
Ya. Anderson Villafuerte Presente, abogado. y Lisbeth Llanes. Presente. A ver, están con falta. Neisser Camacho. Y está alzando la mano, abogado. Los que están alzando Ya la le mano veía. tienen mal el audio. Muchachos, arreglarán el tema de los dispositivos. ¿De ustedes es la primera vez? Ya, por eso les voy a dejar pasar. Yo ya, muchachos, en ese sentido, como les digo, yo a mí no me pueden sorprender, ¿sí? Kerly Chillo, Natalie García, a ver, Natalie García sí está allá. Jason Sánchez, Esmeralda Vázquez, María Velasco, última vez, está con falta Kerly Chillo, Jason Sánchez, Esmeralda Vázquez y María Velasco. ¿No están? Perfecto. Bueno, ahora sí verifiquemos, muchachos. Vamos a ver, hoy es 6 de mayo. Perfecto. Y el listado, como pueden observarlo, perfecto. Queda en constancia de todo el curso. Ahora sí vamos a permitirles el ingreso a sus compañeros los más puntuales. Pero como ya saben, conmigo no hay pretextos. Y algo sí, Darly, algo sí te menciono. Aprende, ¿sí? No trates de justificar la irresponsabilidad, ¿sí? Porque en ese sentido tú también puedes llegar a mancharte por ello, ¿sí? Seamos responsables. No, señor, a Oh, ver, ¿cómo está? Buenos días. Disculpe, estoy aquí, mire, no tengo internet, estoy donde un vecino. Pasa que mi internet está en mi casa, está bien malo. Y no puedo, no es que no, muchachos, son cosas que tienen que solventar ustedes. Y si ya justo el no día de tiene hoy. internet desde las 9:50, ya tenía que buscar medios de solución, ¿no? Sí, estaba Y buscando hay la otro posibilidad. punto, muchachos. Cuando lleguen a decir este tipo de pretextos, de excusas, a mí me tienen que mandar evidencias, porque yo no les creo. ¿Sí? A mí, les pongo un ejemplo. La gente me llama o me dice, profe, es que se me fue el internet, yo sí estaba en la reunión. Una cosa es que me digan y otra que Génesis haya tomado una foto, ¿no es cierto? Y en la que en realidad le salía conectada a la reunión, pero que no tenía buena conectividad. Es muy diferente, ¿no es cierto? Ya, entonces muchachos, mejor ni se molesten cuando sean este tipo de casos. ¿Sí? Yo he sido muy claro y enfático en estos temas. Muchas gracias. Entonces eso, muchachos. ¿Sí? ¿Y dónde está la DAR? Ahora sí le voy a jalar las orejas a la Darly. Aquí estoy. No justifiques la irresponsabilidad. ¿Sí? Nunca, nunca, Darly. ¿Sí? Ese sí es un consejo y una recomendación que yo te doy. ¿Sí? Yo Abogado. incluso evalúo a docentes. Sí, creo que les comenté, ¿no es cierto? Yo no socapo, muchachos. ¿Sí? Como les he dicho, tenemos obligaciones y tenemos responsabilidades y tenemos que cumplirlas. Y además, en este caso, ejemplo de las personas que me estaban manifestando, si yo tengo o presento problemas, yo no voy a esperar pues a la hora de la clase para tratar de recién buscar soluciones. ¿Sí o no? Entonces, sí son cositas que nosotros podemos solventar en cualquier circunstancia. ¿Sí? Y de forma anticipada. ¿Sí? ¿O me equivoco? Sí, es verdad, abogado. Pasa que sí estaba buscando la solución que un vecino me comparte en internet, pero no se cortó. Entonces tuve que correr a otro lado y hasta correr ya se me cerró la sala. Entonces, por eso incluso le dije a la presidenta que si me podía ayudar, pero dijo que usted no lo permitía. Y sí, está bien, le entiendo, porque sí es una irresponsabilidad de nosotros. Pero yo busqué la manera y incluso entré a la sala, por eso usted me dijo que prenda la cámara. Yo soy Jason Sánchez que dijo prenda la cámara, yo prendí la cámara para que vea que sí estaba ahí, pero justo se cortó ese internet más y tuve que correr donde otro vecino para que me ayude. Ya.
Bueno, en tu caso es diferente, lo voy a tomar en consideración por hoy, Jason, único, pero tu caso es único, ¿sí? Verán, a mí no me van a venir a poner pretextos, yo ya les he dicho, muchachos. Vean, yo ya me conozco todos los pretextos y excusas habidos y por haber, ¿sí? Entonces son cositas que debemos tomar en consideración. Y yo, como les había manifestado, incluso en este sentido, no son malas las represalias, ¿no? ¿Por qué? Porque si pongamos un ejemplo, la Darly se intentó conectar, porque para mí, créanme que es general, aquí nadie tiene beneficio ni nada por el estilo. Si la Darly se llega a conectar quiere conectarse, pongamos un ejemplo hoy a las 10:25, ¿sí? A la Darly le va a pasar exactamente lo mismo que a los otros estudiantes que no se conectaron de forma puntual, es decir, se va a quedar con falta. ¿Sí me hago entender? Pero en cambio aquí viene el aprendizaje, muchachos. Y te hago una pregunta, Dar. ¿Qué harías tú si yo ya hoy te pongo falta porque intentaste conectarte a destiempo? ¿Qué harías en la próxima clase? Conectarme ya con puntualidad. ¿Y es beneficioso o no? Ya. Si se dan cuenta cómo incluso en este sentido sirve ser un poquito más estricto, ¿sí o no? Y abogado, tiene toda la razón. Pero uno sí se trata de buscar la solución y cuando ya Ya, no se muchachos. puede, no es Entonces culpa de esto uno. queda, como dije, que quede elección para los demás. En tu caso lo voy a tomar en cuenta, ¿sí? Entonces, muchachos, sí son cositas que debemos prever, ¿sí? Y como les digo, con tiempo, ¿no? No toda la pura. Sí se pueden prever este tipo de cosas. En este sentido, cualquier calamidad nos puede suceder a cada uno de nosotros, ¿no? Pero sí hay cositas en las que ya depende mucho de nuestra responsabilidad también. Perfecto. Muy bien. En sí, muchachos, vamos a continuar con lo que nos corresponde el día de hoy. Vamos a, vamos a tratar en la clase, en la presente clase sobre el origen de la oratoria. Es una clase también que es bastante interesante porque ustedes van a descubrir en dónde nace, cómo surge, por qué surge, ¿sí? En este sentido, la oratoria. Vamos incluso a conocer cuáles son sus orígenes y en el desarrollo de las presentes clases incluso vamos a conocer a los diversos precursores de la oratoria, que como ustedes también van a ir dándose cuenta, cada uno de ellos fue implementando algo dentro de sus ámbitos de aplicación, ¿sí? Porque resulta esencial que de igual forma vayamos conociendo a estos precursores que fueron desarrollando la oratoria con el único propósito de transmitir lo que querían al público al cual se dirigían de forma constante. ¿Sí? Razón por la que, como ya ustedes bien conocen, vamos a ir analizando y vamos a ir extendiendo cada uno de estos puntos para que tengan una comprensión absoluta y total. Bueno, déjenme ver algo. Quería ver algo. Eh, eh, eh. A ver, les hago una pregunta, ¿cierto? Esto quería observar. ¿Qué entendieron de la clase anterior? Se ríe nomás a Fernanda. Ya con esa sonrisa ya me dijo todo ya. A ver, ¿quién me dice que entendieron de la clase anterior? Bueno, lo que yo pude entender. Levantarán la manito, por favor. Ver. A ver, vámonos con
Espérate. Adri. Ya puedo hablar. Sí. Ya, bueno, lo que había entendido, lo que había explicado, que hay diferentes formas, había hablado de la retórica y de la oratoria. En más específico de la oratoria hay diferentes clases, oratoria pedagógica, oratoria forense, política, religiosa, y nos iba explicando cuáles son los conceptos de cada uno. Bueno, lo que me interesó es que cada punto específico llega a un, a un objetivo. Digamos, la retórica ayuda también a persuadir y también la oratoria, pero la diferencia es el tipo de público donde se presenta. Ya, gracias, Adri, muy bien. Y vamos a darle chance, a ver, dime, Miguel. Yo me acuerdo, abogado, sobre la oratoria de que es una manera más afectiva y elocuente de llegar a las personas, Ya, a diferencia de la retórica. vamos, ahí te hago una pregunta a ti mismo. A ver si te ganas la actuación hoy, la ¿Ya? primera del día. ¿Qué tipos de elocuencia conocíamos nosotros en este sentido? ¿Y cuáles eran? No, ahí sí le quedó mal, abogado. No, no recuerdo claramente. Sí, ¿para qué le voy a mentir? No, no, está bien, está bien. Ya, pero bueno, recuerden que habíamos hablado de una elocuencia interna y una externa, ¿no es cierto? ¿Y cuál era la más importante? ¿Quién me dice? Levantarán la mano. A ver, Miguel. La externa puede ser porque es la que van a interpretar las personas a nuestro alrededor, Ya, pero incluso, ¿a qué se refería en ese sentido la elocuencia externa? a que, a que podemos llegar de En, mejor manera al público y a las personas a las que nos estemos refiriendo, presentando. en la forma, ¿no es cierto? Porque recuerden que cuando hablamos de elocuencia interna venían a ser todas estas emociones, sensaciones, ideas, pensamientos que teníamos. Pero la elocuencia externa consistía en la forma en la que lo íbamos a hacer, ¿sí o no? Es decir, en la manera en la que nosotros íbamos a dar a conocer o exteriorizar estas ideas, ¿no? Estas proposiciones. Entonces, eso es importante en este caso que lo tomemos en cuenta. Muy bien. Ya se acabaron las preguntas, pero llegaste tarde ya. Pero bueno, puedes darme tu opinión. No hay problema. No era una respuesta de la pregunta que nos hizo, era de que yo fui la que dictó la clase anterior y también estuve Ya, revisando el manual. Fer, tú fuiste. Ya, Sí, Fer. yo fui. Gracias, Fer. Y, Entonces, ahí lo y tomo en cuenta. también, y también estaba en eso de que también revisé el archivo de la clase de hoy, que era el origen de la oratoria y de los diferentes que se originó en eso en Grecia, pero mejor dicte No hay la clase problema. usted porque no me voy a adelantar yo. Sí, sí, no hay problema, Fer. Eso ya lo vamos a ir hablando de forma progresiva. Y te agradezco muchísimo por lo de la semana anterior, Fer. ¿Sí? Ya, lo tomo en cuenta como una actuación también en este caso. Ya, muchas gracias. Entonces, perfecto, muchachos. Eh, hoy nos corresponde, como lo había manifestado, hablar sobre el origen de la oratoria. Muy bien. Ahora sí, un poquito más arropados. Vamos a continuar con la clase, como les había manifestado. Es importante que ustedes también ya tengan en cuenta y en consideración todos estos factores y esta información, estos datos que son tan básicos y necesarios para su preparación, ¿no? Y obviamente para tener una comprensión mucho más clara y precisa de lo que corresponde y concierne a la asignatura. Es por ello, muchachos, que nosotros en este caso vamos a seguir analizando y desarrollando los contenidos, el contenido en este caso específico a la presente clase y ustedes también van a ir conociendo en este caso toda esta información. Por ello, dentro del preámbulo correspondiente, yo les había manifestado que hoy vamos a tratar sobre el origen de la oratoria. Origen que nos va a permitir a nosotros saber, observar en dónde y por qué llega a desarrollarse esta oratoria, con qué propósitos o con qué objetivos, ¿sí?
Son puntos importantes que se tienen que ir observando y se tienen que ir conociendo en relación a la oratoria. Habíamos hablado, como hace un momento incluso, recapitulando, en realizando un refuerzo, un recordatorio en lo que respecta a la clase anterior. Es decir, ustedes ya conocieron un poquito más de definiciones de lo que es la oratoria, de lo que corresponde a la retórica que venían a ser estas normas también que nos permitían desarrollar la oratoria, la elocuencia que en sí resulta totalmente esencial con el único propósito de que podamos tener un buen desenvolvimiento en estos ámbitos. Y hoy vamos a observar en dónde surge y para qué surge esta oratoria. ¿Qué es lo que nosotros vamos a lograr con la presente clase, muchachos? Nosotros vamos a permitir que ustedes, los estudiantes, puedan conocer los orígenes de la oratoria, ya que es necesario aprender sobre las bases concernientes que han permitido el desarrollo de la misma, como de igual manera sus más grandes precursores. En este caso también vamos a conocer quiénes desarrollaron de forma directa, de forma puntual, de forma concreta a la oratoria. ¿Cómo la aplicaban? ¿En qué ámbitos y en qué escenarios la aplicaban? Y que por el mismo hecho han realizado grandes aportes en relación a ello, que fueron implementándose y que de hecho se han seguido manteniendo hasta ahora en la actualidad, en lo concerniente al ámbito oratorio, y que nos va a permitir en este sentido también llegar al punto específico de la oratoria jurídica, de la oratoria forense, que es el punto que nos abarca y nos acoge en este caso en relación a la asignatura. El origen de la oratoria. La oratoria está relacionada estrechamente con el ser humano, porque la palabra se considera como un punto relacional entre los sistemas de comunicación. Por el mismo hecho de que el hombre es el único ser que tiene la capacidad de racionalizar en este sentido el lenguaje, para dar a conocer o transmitir algún tipo de emoción, sentimiento, sensación o idea a sus pares, es decir, a otros seres humanos, nos permite la palabra llegar a relacionarnos o sociabilizar con nuestro entorno, ¿sí? Con las personas que forman parte de nuestro entorno o de nuestro ámbito de desarrollo, ¿sí? Afortunadamente se considera como un apoyo muy importante para las diferentes y diversas religiones. Una muy atractiva cita de Horacio manifiesta: al igual que los bosques mudan sus hojas cada año, pues caen las viejas, acaban la vida de las palabras ya gastadas, y con vigor juvenil florecen y cobran fuerza las recién nacidas. Renacerán vocablos muertos y morirán los que ahora están en boga, si así lo quiere el uso, árbitro, juez y dueño en cuestiones de la lengua. Con esta cita, lo que quiere manifestarnos y expresarnos de forma clara y puntual es que la lengua es como las hojas de los bosques cuando pierden su juventud, se van desgastando, ¿no? Que es una metáfora indirecta que tiene como propósito de describir la lengua de una manera lingüística. Cuando nosotros estamos hablando de lingüística, estamos hablando de todas estas normas, de estos lineamientos que llegan a aplicarse en relación a la lengua, ¿sí? O al lenguaje. Por ello, nosotros de forma progresiva, desde la aparición en este sentido de la lengua, del lenguaje, vamos o hemos ido mejorando o hemos ido aplicando o creando ciertas normas nuevas, estructuras nuevas, lineamientos nuevos, hasta llegar a estas reglas que tenemos, con las que contamos en la actualidad, ¿sí? Pero en el mismo hecho, a través de las mismas, nosotros vamos a dar a conocer
nuestros mensajes de forma clara, precisa y contundente. Muy bien, ahora sí. Según los historiadores, la enseñanza de la retórica tiene raíces desde el siglo V antes de Cristo en Siracusa. Es decir, que empieza en el siglo V antes de Cristo, empieza a practicarse en sí la oratoria, ¿sí? Ya que en esta época, de forma fundamental, la palabra tenía una gran importancia de atracción mágica, una atracción de crear conocimientos. Nosotros hemos conocido a lo largo de la historia que en estas épocas se empieza a desarrollar la palabra e incluso se empiezan a crear sistemas mucho más consolidados en varios ámbitos y en varios factores e incluso tienen y aparecen las raíces del derecho, ¿sí? Por el mismo hecho, y ustedes han de conocer y han de ver, recuerda posterior, una asignatura que se llama Derecho Romano, ¿sí? Eso lo irán viendo y conociendo de forma progresiva. Pero la palabra tiene una importancia y una relevancia tan elemental en esta época porque era el medio a través del cual las personas daban a conocer sus pensamientos o sus enseñanzas o sus aprendizajes a un público determinado, ¿sí? En relación a cada una de las áreas que iban manejando, como ya lo vamos a seguir viendo, ¿sí? Alrededor del siglo XXI, los medios de comunicación, tales como la televisión, el internet, tienen una inmensa influencia sobre las mentes humanas, sobre sus comportamientos. Es muchísimo más accesible en este caso la comunicación por los desarrollos tecnológicos que hemos ido teniendo de forma progresiva, ¿sí? Y que de igual forma incluso llegan a repercutir en las personas, en todas las instancias y en todos los entornos y facetas posibles. Ya tenemos al alcance nosotros la televisión o el internet o ahora a través de las redes sociales, conexión con personas que pueden estar al otro lado del mundo, ¿no es cierto? Pero que a través de sus enseñanzas pueden llegar a provocar repercusiones positivas o negativas. Hoy incluso tenemos podcasts, ¿no? En redes sociales, en las cuales hablan de diversos o infinidad de temas y que tienen gran aceptación popular, ¿no? En este caso, nosotros debemos tener en cuenta que esta comunicación obviamente era súper limitada en estas épocas, ¿no? Y que por la misma, la palabra era uno de los medios eficientes y eficaces para atraer al público, para llamar la atención de este público y que por ende Plutarco en este caso aplica menciona una frase en la que establece que para saber hablar es preciso saber escuchar. Porque la comunicación es fundamental y obviamente requiere de una profunda intención comunicativa para que en sí el intercambio de información sea el medio eficiente para desarrollar un diálogo entre los intervinientes, ¿sí? Por ello, a través del uso de la palabra, nosotros podíamos transmitir o asimilar conocimientos, ¿verdad? Como en la actualidad, ¿no? Nosotros a través de la palabra podemos recibir o enviar información. Son puntos importantísimos que debemos considerarlos por el mismo hecho de que estos contenidos nos permiten a nosotros establecer una comunicación completa y efectiva. Dentro de los principios de la oratoria tenemos que tenían lugar en Sicilia
y se desarrolló en Grecia, como es cuna de tantas ciencias, de tantas artes, de tantos sistemas que siguen manteniéndose hasta la actualidad. Fue un instrumento de poder político. La oratoria tiene lugar o bien está utilizada de forma concreta. Dime, Fernanda. ¿No era en Siracusa? Sí, sí, pero en Sicilia también, es que Siracusa se encuentra en Grecia en este sentido también. Ah, Ya. Entonces, debemos tomar en consideración aquello, ¿no? Que la oratoria tiene lugar o bien está utilizada de manera concreta, ya que la lengua escrita surgió o se especializó de manera posterior por obviamente cumplimiento de necesidades, pero que en este caso como punto de partida de diversos estudios, los autores y especialistas de estas materias tenían puntos de vista diferentes, ¿sí? Es por ello que cuando estamos hablando de lengua hablada, nos referimos al uso directo de la facultad humana que tenemos nosotros, ¿sí? Es decir, estos sonidos fónicos que podemos transmitir nosotros, ¿sí? A través de esta acción. Mientras que la escritura alfabética fue inventada 700 años antes de Cristo, que ya se consideraba en este caso una tecnología porque fue desarrollada con el propósito de que el hombre sea recordado, tomando en consideración que la comunicación oral o verbal es momentánea, ¿sí? Y se desvanece a través del tiempo, no perdura en el tiempo, mientras que la escritura resultó y se creó como una necesidad en este sentido con el propósito de que estos conocimientos, estas invenciones, esta información perdure y permanezca eh, sin importar el transcurso o el paso del tiempo. Se califica la escritura como tecnología y no solo como técnica. Lo que diferencia a las dos es que la técnica es el punto esencial de un objeto para resolver problemas, mientras que la tecnología es un punto de partida de diversos pensamientos. Coras fue la principal personalidad que enseña a los ciudadanos a hablar bien, evitando el miedo y la vergüenza. Nosotros debemos tomar en cuenta, muchachos, que Coras viene a ser uno de las primeras personas que no hay permiso para nadie. Ya es una de las primeras personas que en este caso llegan a aplicar la oratoria, porque él empieza a enseñar a los ciudadanos, a las personas que habitaban en su entorno, ¿sí? Dando clases en este caso para qué, para perder el miedo escénico y la vergüenza, es decir, hablando de forma correcta y adecuada. Nosotros, tomando en consideración todos estos puntos, debemos recordar que habíamos hablado que existen ciertos obstáculos dentro del desarrollo oratorio, como lo son este tipo de puntos, como el miedo escénico, la vergüenza. Por eso yo les manifestaba que desde ya ustedes tienen que ir perdiendo eh, estos defectos e ir adquiriendo mucho más seguridad para tener un buen desenvolvimiento en el ámbito oratorio. En Atenas, en Grecia, había una ciudad agradable conocida por sus diversos paisajes y tradiciones, ¿no? Su historia se extiende a más de 3000 años, pues esta se llama Atenas, que se considera como un lado muy bello para la utilización de la retórica. En el siglo V es un siglo de florecimiento de la oratoria y extensión inmensa en la sociedad, por lo que llegaban a aparecer una gran cantidad de personas que aplicaban la oratoria con el propósito de enseñar, ¿sí? O transmitir sus conocimientos a los demás. Pues estos oradores tenían diversas especialidades como la política, la religión, la economía, y cada uno de ellos se encarga de atraer a su público sobre cada asunto. Es por ello que yo les manifestaba cuando se hablaba o se refería en este caso a precursores. Hay varias personas que dependiendo de su área de conocimiento o de desarrollo científico, va aplicando
ciertas particularidades o va realizando una implementación de ciertas técnicas, dependiendo de cada una de cada uno de sus puntos o de sus temas o tópicos a tratar. ¿Sí? En el siglo V se empieza a desarrollar la oratoria de forma bastante llamativa y de forma permanente por este mismo hecho de que empiezan a aparecer las personas que transmiten sus conocimientos. Y de hecho vamos a hablar más adelante sobre una escuela en la que se llega a desarrollar de forma estricta este tipo de aprendizajes y de transmisión de conocimientos. En el lado político, había unas regiones de Grecia que tenían una relación inmensa con la oratoria política, como Atenas, Tebas y Esparta. Pregunta, ¿por qué creen ustedes que en este caso se llega a desarrollar mucho más la oratoria en el ámbito político? ¿O qué estructura que permanece hasta el día de hoy se desarrolla en el ámbito de la oratoria política? A ver, Miguel. Por ser necesario para poder llegar a tocar el corazón de las personas, la gente, la parte del sentimentalismo, como hablábamos hace un momento, para llegar a causar ese efecto emotivo en la gente. Ya, pero me refiero a una estructura, a una Ah, institución que prevaleció. A ver, Fernando. una institución. Yo creo que la estructura que se está dando ahorita en el siglo XXI es la política, la religión y las relaciones internacionales que ahora ya se desarrollan con más profundidad. Verán, voy a reformular la pregunta. Aquí en el Ecuador, entonces, aunque es algo general, pero en el ámbito político perdura y se mantiene cierta institución en relación a la política. Dime, Saúl. El debate político. Casi está cerca. Muchachos, la oratoria se desarrolla en los entornos políticos por algo que se llama asamblea o en este caso los congresos. Estos congresos o asambleas se desarrollaban en Grecia, Atenas, Tebas, Esparta. No sé si ustedes lo han escuchado, ¿sí? Pero que son instituciones que hasta la actualidad se siguen manteniendo en el ámbito político porque eran los medios a través de los cuales ellos, o aplicando la oratoria jurídica, realizaban proposiciones e incluso llegaban a consensos, ¿sí? Entonces, en el ámbito político, la oratoria se aplica hasta el día de hoy, pero aquí tienen sus bases. Por eso yo les manifestaba, hay ciertos puntos contundentes y trascendentales que se siguen manteniendo a través del paso del tiempo, que hasta en la actualidad nosotros las seguimos aplicando o siguen existiendo. La retórica tenía una relación favorable con la poesía y considera la filosofía como una materia educadora. ¿Sí? Ya que hablábamos de ciertas reglas y directrices cuando tocábamos de la retórica, ¿sí? Que en este caso eran aplicados a la poesía. Y de igual forma, las filosofías o las maneras de pensar eran un medio a través del cual se educaba a la población sobre cada uno de los aspectos que eran analizados por estos filósofos en este caso. ¿Sí? Había una especialidad en aquel siglo que se llamaba logografía, que era en sí la profesión que se dedicaba a redactar discursos, ¿sí? Según los datos que le daba un público. La logografía era una profesión desarrollada por los filósofos y por los oradores, ¿sí? Que en este caso desarrollaban ellos discursos para el público, para las personas que requirieran de sus servicios, ¿sí? Entonces aquí en la logografía se empieza a desarrollar también ciertas estructuras, lineamientos y técnicas
con el único objetivo de, ahí sí me llegar a lo que nos manifestaba Miguel, ¿no? Que dependiendo de lo que nosotros estemos buscando, a través del uso adecuado, articulado, armonioso, adornado de las palabras, podamos llegar a provocar algún un tipo de emoción o impacto en el público al cual iba dirigido el mensaje. Por eso era necesario la circunstancia, era necesario conocer, perdón, la circunstancia o el motivo por el cual estaba desarrollando en sí un, eh, un discurso. Los sofistas. En el siglo V antes de Cristo había un movimiento que tiene lugar en Atenas y tenía un papel primordial, ¿sí? En nuestro lenguaje cotidiano, bien actual, había una palabra denominada sofisma que era utilizada para describir una idea, ¿sí? Los sofistas en sí eran los profesores de la retórica, ¿sí? Los profesores de la oratoria y de la retórica aplicaban esta oratoria y esta retórica para dar a conocer sus conocimientos en relación a las diversas áreas o ciencias en las cuales ellos se especializaban, por llamarlo así. Tenemos aquí, como ya vamos a seguir viendo en la siguiente clase también, a estos sofistas o profesores de áreas como matemática, de geometría, de astronomía, de economía, de política, ¿sí? Que eran ciencias que se fueron desarrollando en esta época de forma particular con grandes avances que, como les decía, siguen muchos de ellos prevaleciendo y permaneciendo hasta nuestros días. ¿Sí? Por eso la característica que puede escribir a los sofistas es que los puntos centrales de sus ideas están resumidos en discursos breves para ser grabados en la mente. Dime, Miguel. ¿Puedo citar ahí un discurso local de un presidente pasado, abogado? A ver, dime. Claro que sí. El pan, techo y empleo con León sí se puede, del ingeniero León Febres Cordero. Es un discurso breve. Justo estaba leyendo eso y se me vino a la mente. Ya. Mira, y ahí viene la importancia de lo que le estaba manifestando, muchachos. Excelente, Miguel, ¿sí? Por el mismo hecho de que todas estas técnicas, todas estas estrategias, todas estas herramientas desarrolladas, imagínense, estamos hablando del siglo V antes de Cristo, muchas de ellas se siguen utilizando y se siguen aplicando, ¿sí? Por la misma eficiencia y eficacia que han llegado a obtener a lo largo del tiempo. Pero aquí miren, ¿cuál creen ustedes que en este caso, por qué creen ustedes que resultaba importante que sean en discursos breves o resumidos? Por lo que nos acaba de manifestar Miguel, para que puedan ser recordados. Si nosotros emitimos un discurso demasiado extenso o muy largo o muy grande, a veces no se nos queda grabado en la mente, ¿verdad? Incluso se llega a desvanecer de forma inmediata con el paso del tiempo. Dime, Alondrito. Yo diría que es más porque es conocido científicamente que el pensamiento humano solo puede conservar cierta información durante un corto periodo de tiempo. Y al tener algo breve, algo conciso, la mente lo va a recordar por más tiempo. Exacto, buen punto. Muy bien y muy interesante, Alondrita. Excelente. ¿Sí? Entonces, miren, dime, Fer. Ahí vino, licenciado, lo que usted citó de Plutarco, que para saber hablar era preciso saber escuchar. Es una pequeña frase, pero también es algo que se recuerda. Ujú. También es importante, ¿no? Pero en este caso, también en lo que nos manifestaba Plutarco, es importante que tengamos en cuenta que a través del escuchar también vamos a aprender y obviamente se va a mantener y se iba a crear esta conexión comunicacional, ¿no es cierto? Que nos iba a permitir a nosotros establecer esta conexión con el público al que nos dirigimos. Y miren, entonces este es uno de los puntos claves de los sofistas, ¿no? Emitir puntos centrales, ideas claves, ¿sí? ¿Para qué? En discursos resumidos o breves
puedan permanecer en la mente de la persona a las que iba dirigidas, ¿no? Entonces, resulta esencial que conozcamos este tipo de particularidades, ¿no? Que forman parte de estos maestros, de estos profesores de las artes, de la oratoria y de la retórica, y que como les manifestaba, ellos fueron desarrollando estas técnicas y estas habilidades para poder dar a conocer las áreas en las cuales ellos habían obtenido un desarrollo un poquito más amplio, ¿no? Que la generalidad. Y a ellos les gustaba dar a conocer, enseñar al público que los rodeaba, ¿sí? Había ciudades en Grecia que estaban muy influidas por sus antepasados, tenían unos pensamientos delimitados bajo unas tradiciones que no les permitían hacer lo que querían. Pero con la llegada de los sofistas todo cambió. Se empieza a desarrollar la democracia, porque recuerden que aquí estábamos hablando hace un momento, ¿no? Que la oratoria y la retórica se empleaba y se aplicaba en los congresos o en las asambleas, ¿sí? Es un ámbito político. Entonces, a través de ello, también se llega a desarrollar la democracia, ¿sí? Que es un factor importantísimo, que es otro punto esencial que nosotros debemos considerarlo por el mismo hecho de que hasta el día de hoy seguimos manteniendo esta democracia en nuestro ámbito político, ¿sí? Recuerden una frase, ¿no? Que la democracia en este caso es la voz del pueblo, es la voz de Dios. La mayoría de voluntades es la que manda, ¿no es cierto? Y cada uno tenía el poder de expresar sus ideas de manera estadística y libre. Es decir, ellos tuvieron la misma sociedad empezó a tener mayor apertura en los ámbitos que consideraban necesarios para dar a conocer sus ideas, porque antes vivían limitados, ¿no? Es decir, recuerden que en épocas pasadas no se podía decir todo lo que se pensaba, porque se podían tener repercusiones bastante negativas, ¿no? Incluso muchas veces hasta la muerte. ¿Por qué? Porque eran sociedades tan cerradas que no permitían el desarrollo humano, mucho menos del intelectual o el científico, que era considerado a veces como negativo. Pero en estas sociedades, como Atenas, como en Grecia, se permite y se da la apertura al desarrollo científico, a la evolución cognitiva de las personas, y en este caso los sofistas, para poder dar a conocer a todo el público, a sus pares que los rodeaban, empiezan a desarrollar estas técnicas que sirven y que perduran hasta el día de hoy en las diversas áreas y en los diversos temas puntuales que se llegarán a tratar en la siguiente clase. ¿Sí? ¿Qué tal? Entonces, muy bien, muchachos, y gracias por los aportes, por las intervenciones, muchachos. Me gusta que estén así activos, incluso ahí que emitan sus comentarios, está muy bien. Me gusta que den sus puntos de vista. El día de hoy, de forma particular, sí les agradezco a Miguel, a Londrita, sí, a Fer, por sus intervenciones. Ustedes han permitido que en este sentido la clase se convierta mucho más amena y más interesante, ¿verdad? Creo que para todos. Entonces, se han tocado puntos bastante relevantes y han aprendido un poquito más acerca de los orígenes de la oratoria. Por el día de hoy, vamos a llegar hasta aquí, muchachos. Sí, muchas gracias.